¿Te has preguntado alguna vez quién murió primero? ¿Adán o Eva? A primera vista parece una pregunta sencilla, pero la respuesta podría cambiar su forma de entender la historia bíblica. ¿Fue Adán el primer hombre formado del polvo de la tierra? ¿O Eva, la madre de todos los seres vivos? La Biblia, curiosamente, no da una respuesta directa, dejando un misterio que ha desafiado a los estudiosos durante generaciones. Pero piénselo, ¿por qué callan las Escrituras sobre la muerte de uno de ellos? ¿Es solo un detalle irrelevante o hay un significado oculto tras este misterio? Es más, ¿qué nos revela esta ausencia de información sobre la caída de la humanidad y el plan de Dios para la redención? La respuesta a estas preguntas está profundamente entrelazada con la mayor promesa bíblica: la venida de un Salvador a través de la descendencia de una mujer. Investiguemos ahora este enigma. Para desentrañar quién murió primero, tenemos que remontarnos al libro del Génesis, donde empezó todo. La narración nos dice que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, dándole vida al soplar en sus fosas nasales. Luego formó a Eva a partir de la costilla de Adán, creando un vínculo único entre ambos. Sin embargo, con la entrada del pecado, la mortalidad se hizo inevitable para ambos. ¿Podría el silencio de la Biblia sobre este momento final de Adán y Eva contener un mensaje profético? Esta historia va mucho más allá de una simple cronología. Siga con nosotros para descubrir los secretos que esconde este misterio y cómo conecta con la promesa de redención que transforma a toda la humanidad. El relato del Génesis nos presenta detalles ricos y simbólicos sobre la creación de Adán y Eva, estableciendo un vínculo especial entre ellos, la tierra y el Creador. Adán, moldeado a partir del polvo de la tierra, Adama, lleva la esencia de su origen en su propio nombre. En Génesis 2:7, leemos que Dios sopló en su nariz aliento de vida, transformando el polvo en un ser vivo. Este aliento divino no solo trajo la vida, sino que también distinguió a la humanidad de todas las demás criaturas. La íntima conexión de Adán con la tierra no era solo física, sino también espiritual, demostrando la interdependencia entre la creación y su creador. Si tienes curiosidad por entender más sobre estos misterios y cómo la Biblia conecta con los acontecimientos históricos, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Así, no te perderás ningún nuevo descubrimiento que hagamos sobre las fascinantes historias de la palabra de Dios. Eva, formada a partir de la costilla de Adán, aportó un complemento único a la creación. Su formación estuvo marcada por un propósito: la unidad entre ambos y la multiplicación de la vida en el jardín. Sin embargo, esta armonía se interrumpió con la entrada de la serpiente, descrita en Génesis 3:1 como la más astuta de todas las criaturas. La serpiente, con sus persuasivas palabras, cuestionó el mandamiento de Dios, introduciendo la duda en el corazón de Eva. ¿Es eso realmente lo que Dios dijo? No comas ningún fruto de los árboles del jardín. Al responder, Eva dejó claro que el mandamiento de Dios restringía únicamente el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Génesis 3:2-3. Sin embargo, la serpiente negó la advertencia divina, afirmando que no morirían, sino que sus ojos se abrirían y llegarían a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. Esta retorcida promesa captó la atención de Eva, que empezó a percibir el fruto bajo una nueva luz, ansiando la sabiduría que parecía ofrecer. Al tomar el fruto y comerlo, Eva inició un acontecimiento que transformaría la historia de la humanidad para siempre. A continuación, ofreció el fruto a Adán, que también lo comió. Este acto de desobediencia abrió los ojos de ambos, trayendo no solo el conocimiento del bien y del mal, sino también la vergüenza de su desnudez, algo que no había existido antes. Lo que antes era una relación pura y abierta con Dios, fue sustituida por el miedo y la culpa. Cuando Dios los llamó en el jardín, preguntándoles:
¿Dónde estás? Génesis 3:9. La respuesta estuvo marcada por evasivas e intentos de justificar sus acciones. Adán culpó a Eva diciendo: «La mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí». Génesis 3:12. Eva, por su parte, atribuyó su acción al engaño de la serpiente. «La serpiente me engañó y comí». Génesis 3:13. Este patrón de cambio de culpas puso de relieve el impacto inmediato del pecado, que no solo los separó de Dios, sino que también rompió su confianza mutua. Después de escuchar sus justificaciones, Dios pronunció juicios que alterarían el curso de sus vidas. Empezando por la serpiente, la maldijo, diciéndole que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Génesis 3:14. Además, Dios estableció enemistad entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente, profetizando que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente magullaría el talón de la descendencia. Génesis 3:15. Este versículo se conoce como el protoevangelio, que apunta a la futura promesa de redención a través de la descendencia de Eva. Para Eva, la consecuencia de su desobediencia incluyó la intensificación de los dolores de parto y un cambio en la dinámica de su relación con Adán, marcada por tensiones y un desequilibrio de poder. Génesis 3:16. Para Adán, la tierra, que antes había cooperado con él, ahora produciría espinas y cardos, haciendo su trabajo arduo y frustrante. Además, Dios reafirmó la mortalidad de Adán. «Porque polvo eres, y en polvo te convertirás». Génesis 3:19. Estos castigos no solo reflejaban las consecuencias directas de sus elecciones, sino que también revelaban el impacto del pecado en toda la creación. La expulsión del Edén fue un hito de separación que indicaba que la humanidad, ahora desconectada de Dios, se enfrentaría a una existencia de lucha, dolor y mortalidad. El orden de los acontecimientos tras la caída plantea la profunda cuestión de quién murió primero, Adán o Eva. Aunque el relato del Génesis no especifica la muerte física de ninguno de los dos, sí hace hincapié en la muerte espiritual que se produjo inmediatamente después de la desobediencia. La separación de Dios fue el verdadero punto de ruptura, que afectó no solo a Adán y Eva, sino también a todas las generaciones futuras. La narración de la muerte de Adán y Eva sigue intrigando a los estudiosos y seguidores de la Biblia por el misterio que rodea sus respectivas muertes. Tras detallar los castigos impuestos por Dios en Génesis 3, nos damos cuenta de que las consecuencias de la caída sacudieron profundamente el orden establecido, tanto en las relaciones humanas como en la relación con la creación. Esta transformación no fue meramente física, sino espiritual y social, marcando el comienzo de la mortalidad y de la lucha continua de la humanidad contra el pecado. Al mencionar que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, el texto bíblico nos ofrece una cronología exacta de su vida. Sin embargo, el silencio sobre la muerte de Eva es tan notable como sus acciones en el jardín del Edén. La ausencia de detalles sobre el momento de su muerte nos lleva a considerar un posible énfasis narrativo que privilegia la genealogía masculina, mientras omite otros aspectos históricos que, aunque significativos, no eran el centro de atención del autor del Génesis. Esta omisión, sin embargo, ha abierto espacio a la especulación en textos extrabíblicos, escritos como La vida de Adán y Eva, un texto apócrifo. Narran que Eva vivió unos 6 años después de la muerte de Adán. Esta cronología concuerda con una tradición que sugiere una conexión continua entre ambos, incluso en su paso a la plena mortalidad. Eva habría ayudado a enterrar a Adán antes de enfrentarse a su propia muerte poco después. Aunque tales tradiciones son intrigantes, no tienen el peso de la autoridad bíblica. Otra posibilidad del silencio sobre la muerte de Eva es el papel que desempeña la genealogía
en el relato del Génesis. El capítulo 5 se centra en la descendencia de Adán, con énfasis en Set, el hijo que continuó el linaje prometido. Este énfasis genealógico parece ignorar a Eva, no por falta de importancia, sino por un enfoque específico en el linaje masculino como transmisor de las promesas divinas. La genealogía de Set, en particular, apunta a un plan redentor que culminaría con la llegada de Cristo, según Génesis 3:15. Así, Eva es recordada indirectamente por su papel en el nacimiento de quienes continuarían el linaje de la promesa. Al observar los castigos impuestos en el jardín del Edén, nos damos cuenta de que el castigo de Adán estaba profundamente arraigado en su trabajo y en su relación con la tierra. Fue condenado a vivir en un mundo donde el esfuerzo físico constante sería necesario para su supervivencia. Esta conexión con la tierra, fuente de su alimento, y a la postre, de su descanso final, subraya su camino de mortalidad. Por otro lado, Eva se enfrentó a los dolores del parto y a una relación marcada por la tensión con su marido. Estas consecuencias marcaron sus vidas hasta el final. Para Adán, el agotamiento físico y la lucha diaria por mantener la vida podrían haber acelerado su muerte. Eva, por su parte, aunque se enfrentaba a las dificultades de la maternidad y la vida familiar, no cargaba con el mismo peso ligado a la maldición de la tierra, lo que plantea la posibilidad de que viviera unos años más que Adán. El silencio bíblico sobre Eva también puede tener un significado simbólico. Como madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Su importancia trasciende los detalles cronológicos de su vida y muerte. Ella simboliza tanto el origen de la humanidad como la promesa de redención que llegaría a través de sus descendientes. Sea cual sea la explicación, el impacto de sus vidas y muertes sigue resonando a lo largo de las Escrituras. La cuestión de quién murió primero nos lleva a reflexionar sobre algo más grande: el legado que dejaron Adán y Eva y las profundas verdades que Dios reveló a través de sus vidas. Los relatos sobre su creación, su caída y los castigos que recibieron nos ayudan a comprender la profundidad de la condición humana y la grandeza del plan de redención de Dios. El silencio sobre Eva y el énfasis en la muerte de Adán podrían, por tanto, resaltar aspectos diferentes pero complementarios de su historia juntos. Su viaje no solo marcó el destino de la humanidad, sino que también señaló la necesidad de un Salvador que pudiera restaurar todo lo perdido. El análisis histórico y cultural nos muestra que el silencio en torno a la muerte de Eva refleja en parte las prácticas literarias de la época. El énfasis en las genealogías masculinas y en los descendientes como transmisores de las bendiciones divinas es una característica común de los textos antiguos. Esto, sin embargo, no disminuye la importancia de Eva en la historia. Al contrario, subraya cómo la promesa de Génesis 3:15 se conecta directamente con su contribución al linaje que traería al Redentor. Aunque la Biblia no recoge los detalles de la muerte de Eva, su vida estuvo marcada por un papel fundamental en la narración divina. Es esta complejidad la que hace que la historia de Adán y Eva sea tan fascinante y esté llena de capas que explorar. Al explorar las posibles pistas sobre la muerte de Adán y Eva, es importante recordar que, aunque no existen pruebas físicas de sus restos, la cultura mesopotámica puede ofrecer un valioso marco interpretativo. La región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, conocida como la cuna de la civilización, estaba marcada por un rico patrimonio cultural que influyó directamente en las prácticas y creencias que podrían haber coincidido con la época del Génesis. La práctica funeraria en Mesopotamia era elaborada, y las pruebas arqueológicas indican que según el estatus social, la clase y el género, los rituales funerarios variaban considerablemente. En el caso de los hombres, los funerales solían ir acompañados de grandes ceremonias, inscripciones en tablillas de arcilla y santuarios funerarios repletos de objetos de valor, como herramientas y armas. Estos objetos no solo servían para decorar,
sino que también simbolizaban el papel y la posición social del difunto en la sociedad, reflejando a menudo su poder, autoridad o estatus como cabeza de familia. En cambio, los funerales de las mujeres solían ser más sencillos, con menos inscripciones u objetos lujosos. A menudo se representaba a la mujer como parte integrante de la unidad familiar, pero se valoraba menos su presencia en la esfera pública, reflejo de la estructura patriarcal imperante. Esto nos lleva a preguntarnos si, de hecho, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva en los textos bíblicos no estaría relacionada con estas diferencias culturales, donde el papel femenino era tradicionalmente más discreto. La tendencia de los registros genealógicos se centraba en el patriarcado, y esto puede haber influido en el silencio sobre la muerte de Eva. Este silencio también es interesante a la luz de la narración bíblica, que, aunque reconoce a Eva como madre de todos los seres vivos, se centra en el legado masculino, como ejemplifica el registro genealógico que traza la línea de descendencia desde Adán hasta Set. Este linaje que conduce a Noé y finalmente a Jesucristo refleja una clara orientación teológica. El Mesías vendría de un hombre, no de una mujer. La ausencia de una mención específica a la muerte de Eva puede interpretarse como una forma de enfatizar esta línea masculina, a pesar de que el papel de la mujer es central en muchos aspectos de la creación y la salvación. Otra posible teoría sobre la muerte de Eva considera el impacto emocional y físico de su vida tras la caída. Como madre del primer asesinato, el dolor de perder a su hijo Abel pudo haber acelerado su partida. Una idea que, aunque especulativa, encuentra cierta resonancia en el peso del pecado y el dolor que la humanidad experimentaría a partir de entonces. Este sufrimiento, unido a los retos que Eva tendría que afrontar a lo largo de su vida, podría haber contribuido a una muerte temprana, posiblemente antes que Adán. Sin embargo, como la Biblia no proporciona información clara, lo que sí sabemos es que la muerte de Eva sigue siendo un misterio. Esta cuestión también conecta con la profecía de Génesis 3:15, donde Dios se refiere al enfrentamiento entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Esta profecía señala el papel fundamental de Eva en la historia de la redención. Aunque la atención prestada a la muerte de Adán y al cumplimiento de la promesa mesiánica puede haber llevado a omitir intencionadamente su muerte, Eva, como figura simbólica de esperanza, puede no haber sido mencionada en su muerte para preservar el enfoque en el linaje de Adán y la victoria final sobre el mal a través de Cristo. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar nuestro trabajo para seguir ofreciéndote más contenido de calidad, por favor, déjanos un súper gracias. Esto ayuda a mantener nuestros videos y estudios en el canal. Tu contribución es muy valiosa para nosotros. Gracias por formar parte de este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Al considerar el contexto de la tradición oral y los registros históricos, también es posible que, en una sociedad en la que los hombres detentaban la mayor parte del poder y la autoridad, el papel de Eva se reconociera en gran medida en su función de madre, pero sin el mismo énfasis que se daba a los hombres como iniciadores de los linajes. Es posible que los antiguos narradores, al transmitir estas historias, dieran prioridad a la continuidad del linaje masculino, sin necesidad de destacar la muerte de Eva, cuya partida, aunque importante, podría considerarse un acontecimiento secundario en relación con el legado que dejó Adán. Esta lectura puede complementarse con un análisis de las antiguas culturas que rodeaban a los pueblos bíblicos, como Egipto y Sumeria, que también mostraban un énfasis similar en el registro de la descendencia masculina. Estas tradiciones pueden haber influido en las formas en que se transmitieron las historias de Adán y Eva, en el sentido de que las mujeres, aunque centrales en la creación y el pecado, no eran vistas necesariamente como la fuente primaria del linaje humano. Esto permite entender cómo, a pesar de su importancia, la muerte de Eva pudo tratarse de forma más discreta
sin más registros ni detalles. La falta de un registro explícito de la muerte de Eva en la Biblia puede tener varias explicaciones teológicas y culturales que trascienden la simple omisión de detalles. En primer lugar, la Biblia se escribió en un contexto patriarcal, en el que los hombres, especialmente los patriarcas, eran los principales responsables de los registros genealógicos y del liderazgo familiar. Como Adán fue el primer hombre, el punto de partida de toda la humanidad, el énfasis en su muerte sirve para marcar el final del ciclo del pecado original, convirtiéndolo en el punto central de la narración. Adán, al ser el primer hombre, simboliza el origen de la humanidad y, por tanto, su final es un hito no solo para la historia familiar, sino también para la comprensión teológica del pecado y la muerte. Eva, aunque fue la primera mujer e igualmente responsable de la caída, no recibe el mismo tipo de protagonismo porque su papel, en comparación con el de Adán, no se centró en el origen del pecado de la humanidad en términos simbólicos. La muerte de Adán, en cambio, simboliza la entrada del pecado en el mundo, pues fue por su desobediencia que la humanidad cayó. En 1 Corintios 15:22, Pablo escribe: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». La muerte de Adán, por tanto, tiene un significado teológico fundamental, pues marca la introducción del pecado y la muerte en el mundo. La muerte de Eva, aunque importante en el contexto de la caída, no recibe la misma atención, ya que la teología cristiana la asocia más directamente con la desobediencia de Adán. Así, Adán se convierte en la figura central a través de la cual el pecado entró en el mundo, y la muerte de Eva, aunque trágica, no altera significativamente este punto teológico. Reflexionando sobre el simbolismo de la muerte de Adán, es posible observar que la Biblia utiliza esta muerte como metáfora de la venida de Cristo, el último Adán. Esta relación entre el primer y el último Adán es clave para comprender la teología cristiana del pecado y la salvación. Mientras que Adán es responsable de la introducción de la muerte, Cristo, como último Adán, ofrece la restauración de la vida eterna. El énfasis en la muerte de Adán, por tanto, no es solo una cuestión de linaje, sino también una declaración teológica sobre la caída y la redención. Además, las sociedades antiguas, incluida Mesopotamia, donde se cree que tuvieron lugar muchos de los acontecimientos bíblicos, tenían tradiciones funerarias que favorecían la documentación de las muertes de figuras masculinas. Los hombres solían ser enterrados con todo lujo de detalles, incluidos ornamentos funerarios más elaborados, lo que reflejaba su papel de liderazgo en la sociedad. Las mujeres, en cambio, solían ser enterradas de forma más sencilla, con menos énfasis en el estatus social o el legado familiar. Esto coincide con la forma en que la Biblia registra la muerte de Adán y omite la de Eva, lo que refleja las normas culturales y sociales de la época. La ausencia de un registro de la muerte de Eva puede considerarse un reflejo de una sociedad que daba prioridad a la figura masculina y, en consecuencia, no veía la muerte de Eva como un acontecimiento con el mismo peso simbólico o histórico que la muerte de Adán. La arqueología también ofrece información sobre el modo en que las sociedades antiguas abordaban las cuestiones de la muerte y el legado. Descubrimientos como las tumbas reales de Ur, en Mesopotamia, muestran cómo los enterramientos de los hombres eran más detallados, con objetos que indicaban su función social. Las mujeres, incluso las de alto estatus, como la reina Puabi, eran enterradas con objetos personales como joyas y utensilios cosméticos, que reflejaban su papel doméstico y social. Esto pone de relieve una distinción entre los papeles sociales de hombres y mujeres en el momento de la muerte, que podría haber influido en la forma en que se representaba a las figuras bíblicas en las Escrituras. La relación entre la muerte de Adán y Eva y las prácticas culturales de la época también puede ayudar a explicar la falta de mención de la muerte de Eva.
Aunque ambos desempeñaron papeles clave en la narración de la caída, Adán era la figura central para las cuestiones teológicas relacionadas con el pecado y la mortalidad. Como era el jefe de la humanidad, su muerte se consideraba el fin del hombre original, que marcaba el comienzo de un nuevo ciclo en la historia humana. Eva, a su vez, desempeñó un papel crucial, pero su legado en la narración bíblica se considera complementario al de Adán. Al registrar la muerte de Adán y omitir la de Eva, la Biblia puede estar reflejando esta dinámica, en la que la atención se centra en el hombre como figura central de la historia del pecado y la salvación. La falta de detalles sobre la muerte de Eva también puede entenderse a la luz de la teología cristiana, que atribuye la responsabilidad del pecado original a Adán. Aunque Eva fue la primera en ceder a la tentación, fue a través de Adán que el pecado entró en el mundo. El énfasis en la muerte de Adán y el silencio sobre la muerte de Eva pueden ser, por tanto, un reflejo de la intención de destacar el papel de Adán en la introducción del pecado y, por extensión, en la redención que traería Cristo. La muerte de Adán se considera un símbolo de la entrada del pecado en la humanidad y, como tal, un punto focal para comprender la obra redentora de Cristo, el último Adán, que vendría a devolver la vida y la salvación a todos los seres humanos. Así pues, la ausencia de la muerte de Eva en el texto bíblico no es una mera omisión accidental, sino un reflejo de las normas culturales, sociales y teológicas que influyeron en la forma de registrar la historia. La muerte de Adán, con todo su simbolismo teológico, es el punto central de la narración bíblica, mientras que la muerte de Eva, aunque igualmente importante, no ocupa el mismo lugar destacado. Este silencio sobre la muerte de Eva nos invita a reflexionar sobre las implicaciones teológicas y culturales que han conformado el registro bíblico y nos ofrece una visión más profunda de la relación entre el hombre, el pecado y la redención. La muerte de Adán, registrada en el versículo 5 del Génesis, a la edad de 930 años, es un acontecimiento histórico en la narración bíblica, ya que simboliza la consecuencia del pecado, la muerte. Sin embargo, la Biblia no menciona explícitamente la muerte de Eva, lo que plantea interrogantes sobre el significado de su omisión. Para entender este silencio, es necesario volver a la promesa hecha en Génesis 3:15, a menudo llamada protoevangelio o primer evangelio. Tras la caída, Dios declara a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. La mujer te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón». Esta profecía apunta a la venida de un Salvador que vencería al pecado y a la muerte, siendo él el descendiente de la mujer. A diferencia de Adán, cuya muerte es consecuencia directa del pecado, Eva asume el papel simbólico de esperanza y redención, pues a través de ella vendría el que traería la salvación. El contraste entre Adán y Eva se hace más evidente cuando consideramos la figura de Cristo, a menudo llamado el último Adán, en 1 Corintios 15:45. El primer Adán, con su desobediencia, trajo la muerte al mundo, pero el último Adán, Jesús, trajo la vida eterna. La desobediencia de Adán fue el detonante de la entrada del pecado, pero la obediencia de Cristo trajo la redención. Este paralelismo, en el que la muerte de Adán es fundamental para la comprensión de la caída, puede ayudar a explicar por qué la atención se centra en la muerte de Adán y no en la de Eva. Otra posible explicación de la omisión de la muerte de Eva radica en las normas culturales y religiosas de la época. En las sociedades patriarcales del Antiguo Testamento, la genealogía y los registros históricos se centraban a menudo en los hombres, reflejando su posición dominante en las estructuras sociales. Este patrón cultural, que enfatizaba el linaje masculino, puede haber influido en la omisión de Eva en los relatos de la muerte, ya que el registro de Adán como primer hombre y padre de toda la humanidad tenía un papel primordial. Además, la tradición oral
muy utilizada para preservar historias y genealogías en las culturas antiguas, puede haber dado prioridad a narrar las acciones de los hombres. Así, la muerte de figuras femeninas, como Eva, podía considerarse menos relevante, a menos que tuviera un impacto directo en la historia o en un linaje importante de la comunidad. Desde un punto de vista teológico, la ausencia de la muerte de Eva podría tener una profundidad simbólica. Como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, desempeña un papel central en la promesa de redención que se cumple en Cristo. Su muerte, o el hecho de que no se mencione, puede considerarse un signo de transición en la narración bíblica, en la que se pasa del juicio a la promesa de restauración. La muerte de Adán, al ser un acontecimiento de gran importancia teológica, se registra para mostrar cómo entró el pecado en el mundo. Sin embargo, el énfasis en el linaje de Eva dirige la atención a la promesa de redención que vendría de sus descendientes. El contraste entre Adán y Cristo es fundamental para comprender el mensaje de salvación del Nuevo Testamento. En Romanos 5:12, Pablo escribe: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Al centrarse en la muerte de Adán, la Biblia está preparando el terreno para la venida del Salvador, el último Adán, que, mediante su obediencia, traería la vida eterna a todos los que creyeran. La omisión de la muerte de Eva puede interpretarse como una orientación hacia el cumplimiento de la promesa mesiánica, centrada en Cristo. Eva, como madre de todos los vivientes, representa el linaje a través del cual se traería la salvación, y su muerte, al ser omitida, señala al Salvador que vendría de su descendencia. Al no registrar la muerte de Eva, la Biblia hace hincapié en el cumplimiento del plan divino, que se realiza en Cristo. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva refleja así un cambio en la narración. De la caída de Adán, que trae la muerte, a la promesa de vida que vendría a través de su descendiente, Cristo. El registro de la muerte de Adán pone de relieve la gravedad del pecado, pero el énfasis en el linaje de Eva apunta a la esperanza de redención, representada en el Salvador que vencería al pecado y traería la vida a toda la humanidad. La historia de Adán y Eva es una de las más profundas y enigmáticas de la Biblia. Cuando examinamos el texto sagrado, vemos que la muerte de Adán se registra con claridad y precisión, pero el final de Eva permanece envuelto en el silencio. ¿Qué podemos aprender de esta omisión? Podría ser que esta laguna no sea solo una falta de información, sino una clave para una comprensión más profunda del plan divino. En Génesis 5:5 se nos dice que Adán vivió 930 años y luego murió, marcando inequívocamente el final del primer hombre. Este registro no solo sirve como un hecho histórico, sino también como un símbolo del impacto del pecado en el mundo, ya que la muerte de Adán está directamente vinculada a la caída de la humanidad. Sin embargo, cuando observamos a Eva, la madre de todos los vivientes, tal como se la describe en Génesis 3:20, vemos un silencio absoluto sobre su muerte. Este silencio, como sugieren muchos estudiosos y teólogos, puede ser intencionado. Es posible que la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva sea una elección narrativa que dirige nuestra atención hacia un significado más profundo. Eva, la mujer que, junto con Adán, trajo la desobediencia al mundo, también lleva en su interior la promesa de la redención, como Dios declaró en Génesis 3:15. Ella sería la madre de la raza humana. Ella sería la madre de la descendencia, que pisotearía la cabeza de la serpiente, señalando la venida de Cristo, el Salvador que traería la salvación a la humanidad caída. Al omitir la muerte de Eva, la Biblia podría estar destacando la continuidad de esta promesa y el papel esencial de su linaje para la redención. Esta perspectiva se refuerza al considerar el contraste teológico entre el primer Adán
y el último Adán, como escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. La desobediencia de Adán trajo la muerte al mundo, pero la obediencia de Cristo trajo la vida eterna. Al centrarse en la muerte de Adán, la Biblia puede estar subrayando la gravedad de la caída, pero al mismo tiempo señalando la esperanza de resurrección y vida eterna que viene de Cristo, descendiente de Eva. Además, esta omisión también puede verse como una transición en la narración bíblica, que pasa del juicio a la redención. En el Nuevo Testamento vemos cómo la obediencia de María, otra mujer importante, sirve de contrapunto a la desobediencia de Eva. María, al aceptar ser la madre de Jesús, desempeña un papel crucial en la venida del Salvador que, a diferencia de Adán, propiciaría la restauración de la humanidad. Así que es posible que el silencio sobre la muerte de Eva sea algo más que una laguna. Puede ser un reflejo del plan redentor de Dios, que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. La muerte de Adán es un recordatorio de las consecuencias del pecado, mientras que el papel de Eva y su descendencia es un símbolo de la promesa de salvación cumplida en Cristo. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Qué podemos aprender del hecho de que la muerte de Eva no se mencione en la Biblia? ¿Se trata de una señal de algo más grande que está por venir? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, ya que me encantaría conocer tu opinión sobre este fascinante misterio. Si este contenido te ha emocionado o ha despertado tu curiosidad, no dejes de darle a me gusta, suscribirte y compartir este video para que más gente pueda reflexionar sobre esta gran historia. Y si quieres profundizar aún más en otros misterios bíblicos, tenemos otros videos en el canal que seguro enriquecerán tu comprensión. Hasta pronto. Que Dios siga bendiciéndote e iluminando tu camino de fe. ¿Te ha gustado el contenido? No deje de suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos. Así, siempre estarás al tanto de los mayores misterios y enseñanzas de la Biblia. Que Dios te bendiga.